Desde hace más de 200 años, desde los tiempos de la primera revolución industrial, los trabajadores y trabajadoras nos empezamos a constituir como clase. Nos unía la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo para vivir. Encontramos la necesidad de juntarnos para luchar por nuestros derechos más elementales. Un salario que alcanzara para vivir, condiciones de trabajo dignas y jornada laboral que nos dejara tiempo para el descanso y para el ocio. De los reclamos sectoriales se pasó a los reclamos colectivos. La huelga y las ocupaciones de fábrica fueron algunos de los primeros aprendizajes. Surgieron así, primero en Europa y luego en todos los continentes, las primeras organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores. Allá por 1829, aparecieron en Inglaterra los primeros sindicatos. En nuestro país, con el desarrollo de la clase obrera en la segunda mitad del siglo XIX, surgieron también las primeras organizaciones. En 1857, los trabajadores de las imprentas forman la Mutual de la Sociedad Tipográfica Bonaerense. En 1887, los conductores del ferrocarril formaron su sindicato, la Fraternidad, que aún lo sigue agrupando más de 100 años después. También en Rosario se dan importantes procesos de organización y lucha para enfrentar niveles de explotación que eran especialmente despiadados con mujeres y niños. Por el mismo trabajo, las mujeres cobraban entre la tercera y la cuarta parte de lo que cobraban los hombres. Virginia Volten fue una destacada luchadora anarquista de la región y participó del primer acto del 1 de mayo que se realizó en Rosario allá por 1890. A partir de la sanción de la ley 1420, las trabajadoras y trabajadores docentes fueron creciendo en todo el país. La primera huelga de la que se tenga registro la realizaron en 1881 las docentes de la Escuela Normal de San Luis. Llevaban 11 meses sin cobrar su salario y definieron esa medida de protesta. Al mismo tiempo, mandaron una carta informando de la situación a Sarmiento, que en ese entonces era Superintendente General de Educación. Sarmiento recibió la nota con simpatía y la publicó en el Monitor de la Educación, pero la protesta terminó en una derrota. Las docentes fueron despedidas por el gobierno de su provincia. Ya en el siglo XX, las luchas y las organizaciones obreras pegan un nuevo salto. El triunfo de la Revolución Rusa, en 1917, teñirá todos los procesos de lucha en el resto del mundo. En nuestro país son de destacar la Forestal, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Los docentes comienzan a agruparse en la ciudad de Casilda, con una importante presencia anarcosindicalista. Los registros más antiguos de la organización de los maestros se tienen en 1928. El primer antecedente hace más de 85 años de lo que hoy es la AMSAFE. Por estos años, en Mendoza, los docentes crean un poderoso sindicato provincial y protagonizan importantes luchas encabezadas por dos destacadas militantes muy comprometidas con la educación de su tiempo, Angélica Mendoza y Florencia Fossati. La etapa del peronismo tuvo un fuerte impacto en las organizaciones docentes, pero no pudo avanzar en la unidad. Fueron años de un sindicalismo profesional, separado por ramas, niveles y modalidades, expresión de una docencia que no llegaba a asumirse plenamente como parte de la clase trabajadora. La huelga de 1958. En estos años se producen grandes procesos de lucha, debates y acciones que se despliegan en las calles. El cordobazo fue la mayor expresión de rebelión contra una nueva crisis económica y la eliminación de conquistas en el movimiento obrero. La unidad de estudiantes y sindicatos no se hizo esperar y Córdoba se convirtió en el primer estallido del pueblo trabajador, creando un reguero de luchas como fueron el Rosariazo, el Mendozazo y el Correntinazo, que dejaron enseñanzas para todos los sectores populares. Como fruto de estos procesos de lucha y de los debates en el sector docente, se concluirá con la fundación de CETERA en el Congreso de Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, en el año 1973. Allí se logró la unidad de centenares de organizaciones gremiales de todo el país. Desde el SINTER, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario, los docentes rosarinos fuimos parte de ese proceso. El golpe militar de 1976 significó un durísimo ataque a nuestras organizaciones. La CETERA y todos los sindicatos fueron declarados ilegales. Centenares de compañeros, entre ellos dirigentes reconocidos, fueron perseguidos, encarcelados, torturados o desaparecidos. La resistencia quedó reducida a su mínima expresión. Con la vuelta de la democracia a finales del 83, la ANSAFE y la CETERA comienzan a reconstruirse y a cobrar protagonismo. Comienzan a extenderse las luchas por aumento del presupuesto educativo, por mejores salarios y en defensa de la escuela pública. En 1988, el maestrazo, con su marcha blanca a Buenos Aires, fue la lucha más importante que dimos en unidad los docentes de todo el país.
ANSAFE fue parte importante de esa lucha y luego en 1990 impuso un duro paro por tiempo indeterminado que en Rosario sumó las carpas en Plaza San Martín y la huelga de hambre. No fueron fáciles los 90. Congelamiento salarial, leyes de emergencia, la instauración del presentismo fueron las expresiones más claras de la ofensiva contra los trabajadores y trabajadoras. Sobre el final del segundo mandato de Menem, la carpa blanca fue la forma elegida por la CETERA para instalar el reclamo salarial docente. La rebelión popular de 2001, que echó a la dupla Cavallo de la Rúa, marcó el inicio de una nueva etapa para los trabajadores y el conjunto de los sectores populares. Allí se dio el marco para el comienzo, hace aproximadamente 10 años, allá por el 2004, de lo que hoy es ANSAFE recuperada, como los docentes de Salta, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos y de varias seccionales de la provincia de Buenos Aires, como los aceiteros o los obreros del subte. Miles de trabajadores recuperamos nuestros sindicatos para ponerlos al servicio de la lucha. A este torrente rebelde se sumó nuestro sindicato y por eso, al calor de esa corriente que buscaba una dirigencia combativa y no servir a los gobiernos, nace y se consolida el frente que tomaría las riendas de ANSAFE Rosario. Logramos romper el inmovilismo y el discurso de hacer lo posible para nunca hacer nada. Lo hicimos entre todas y todos, con más participación, con democracia sindical, con el protagonismo de los docentes desde las escuelas. Desde las escuelas de Rosario se abrió un cauce al que rápidamente se sumaron los maestros y profesores de todo el territorio provincial. La lucha en las calles fue dando sus frutos. En septiembre de 2004 logramos acabar con el perverso presentismo que durante años significó el recorte de nuestros derechos y la necesidad de ir a trabajar enfermos. Rompimos el congelamiento salarial y lentamente fuimos recuperando nuestros bolsillos. Varias cifras en negro se fueron blanqueando. Desde esta delegación iniciamos una gran campaña para la jubilación a los 25 años sin límite de edad. Fueron muchas e intensas las acciones por lograr mejorar nuestro régimen. Y si de algo estamos orgullosos es de haberlo impuesto en la agenda del gremio provincial. En el 2005 acabamos con años de emergencia jubilatoria y logramos una importante mejora, el 82% móvil de casi la totalidad del salario y la baja de la edad a 57 años para las mujeres y 60 para los varones. Luego, en 2011 daríamos otro pequeño paso con el 2x1 para cuando sobran años de aportes. Conseguimos masivos procesos de titularización hacia la ansiada estabilidad laboral. El reclamo de vivienda para los docentes fue finalmente tomado y ya tiene sus primeros logros. También enfrentamos las reformas que nos querían imponer el gobierno y que atentaban contra la escuela pública y nuestros derechos. Reclamamos edificios en condiciones, creación de cargos y construcción de escuelas para defender la escuela pública y el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Estuvimos todos en la calle repudiando el asesinato de nuestro querido compañero Carlos Fuentealba y reclamamos, y seguimos reclamando, justicia y cárcel a Sovich, el principal responsable de ese crimen. Porque nos sabemos trabajadores, acompañamos a los trabajadores de otros gremios y pedimos justicia por Mariano Ferreira y la absolución de los trabajadores de las Heras. Defendimos la autonomía de nuestro gremio y enfrentamos a todos los gobiernos y a sus medios contra los trabajadores y la escuela pública. Lo más importante es que en toda esta etapa nos fuimos fortaleciendo como organización gremial y el cuerpo de delegados y cada uno de sus integrantes fueron protagonistas excluyentes. Sabemos que es mucho lo que falta, que el salario cada vez alcanza menos, que las condiciones laborales siguen empeorando, que la escuela pública enfrenta una profunda crisis y falta un gran crecimiento del presupuesto educativo, que nada podemos esperar de los gobiernos ni de las conducciones burocráticas subordinadas a ellos, que solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad para organizarnos desde las escuelas, en construir cada día mayores niveles de unidad entre los docentes, con la comunidad educativa y con el conjunto de las y los trabajadores. Porque nuestro compromiso es con la escuela pública y solo respondemos a las necesidades de nuestras bases, es que merecemos hacer cada día más fuerte la ANSAFE Rosario. ¡Feliz día, compañeros y compañeras!